En esta hora, pues queremos hablarles a ustedes acerca de algunos temas que son de suma importancia, esperando que sea de su agrado y que ustedes puedan quizás aprender un poquito más también de todos estos temas. Entre los temas que vamos a hablar con ustedes será el tema de la ejecución de sentencias, la ejecución colectiva, la quiebra, sus efectos y la jurisdicción voluntaria. Y como introducción a estos temas, pues les podemos decir que la ejecución de sentencias representa la materialización del derecho reconocido en una resolución judicial firme. También tenemos lo que es el tema de la ejecución colectiva en Guatemala. Y este se refiere a procesos como el concurso voluntario de acreedores y la quiebra, que es para comerciantes, o concurso civil para personas no comerciantes. También tenemos lo que es el tema de la quiebra, que es un procedimiento contemplado para aquellos casos en que la persona se declara insolvente o se encuentra insolvente. ¿Y qué es una persona insolvente? Una persona insolvente es aquella que no puede cubrir sus deudas o ciertas deudas con el salario que devenga, ya sea mensualmente o quincenalmente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una persona insolvente. También tenemos lo que es la jurisdicción voluntaria, que es un conjunto de procedimientos legales no contenciosos que requieren la intervención de una autoridad judicial o notarial para autorizar, validar o dar solemnidad a actos o situaciones que no representen un conflicto entre las partes. Y bueno, pues en este momento yo los voy a dejar con mis compañeros que les van a dar una explicación más detallada acerca de cada tema. La ejecución de sentencias es una parte fundamental que representa en que la justicia realmente se está cumpliendo. Este es un proceso judicial que no basta con que un juez dicte una sentencia o lo diga o que diga que sí tiene razón, sino que verdaderamente lo que es importante es de que ésta sea efectiva, que se cumpla. Y justo eso es lo que busca la ejecución, convertir la resolución judicial en una realidad práctica más que todo. ¿Qué significa ejecutar una sentencia? Ejecutar una sentencia significa hacer cumplir lo que el juez ha decidido en una resolución firme. Por ejemplo, si una persona ganó un juicio porque le debían dinero, la ejecución es el proceso mediante el cual el juez indica o ordena que se le pague a esta persona. Esta etapa garantiza un principio muy importante, que es la tutela judicial efectiva. Eso significa que la persona no solo tiene derecho a que un juez escuche su caso, sino también a que éste lo resuelva y que se ponga en práctica y que se ejecute como tal lo que el juez indicó. La ejecución de sentencias nacionales es cuando cuando la sentencia fue dictada por un tribunal guatemalteco. El mismo sistema judicial se encarga de hacerla cumplir porque es guatemalteca, o bien de realizar un pago ante el juez o darle un plazo voluntario para que pueda hacerlo, y si la persona no cumple, entonces el tribunal puede tomar medidas más fuertes o medidas extremas. Entre esas medidas, por ejemplo, se encuentra el embargo, el desalojo o bien la retención de salarios. Todo va a depender conforme el caso. Estas acciones reflejan que el Poder Judicial tiene autoridad para hacer cumplir sus decisiones, protegiendo así los derechos de quien ganó el caso. La ejecución de sentencias extranjeras, en cambio, es cuando una sentencia proviene de otro país, no es el proceso en Guatemala. Y este proceso es un poco distinto porque Guatemala no puede ejecutarla totalmente, sin antes verificar que cumpla con ciertos requisitos legales. Aquí entra como un juego de procedimiento especial llamado exequatur, que sirve para reconocer oficialmente una sentencia extranjera dentro de nuestro territorio guatemalteco y así poderla enmarcar en nuestras leyes nacionales. Para que esto sea posible, la sentencia extranjera debe de haber sido dictada por un tribunal competente, no contradecir nuestras leyes y cumplir con los tratados internacionales que Guatemala tiene firmados para poderla hacer oficial.
Gracias a estos mecanismos se fortalece la cooperación judicial internacionalmente y con otros países y sobre todo se logra de que la justicia y la sentencia se pueda cumplir como tal. La ejecución de sentencias es una de las fases más decisivas del proceso judicial porque este representa el momento en el que la justicia se hace efectiva como tal entre las personas, entre la población y entre la sociedad. La ejecución de sentencias, tanto nacionales como extranjeras, es la fase que convierte la decisión judicial a un hecho en concreto. Esta parte es donde la justicia deja de ser teoría y se vuelve acción. Gracias. A continuación abordaré el tema de la ejecución colectiva y el concurso de acreedores. La ejecución colectiva ocurre cuando un deudor no puede pagar todas sus deudas y varios acreedores se presentan juntos ante un juez para cobrar lo que se les debe. A diferencia de la ejecución individual, aquí todos los acreedores participan en un solo proceso, para que el patrimonio del deudor se reparta de forma justa y proporcional. Dentro de la ejecución colectiva, encontramos el concurso de acreedores, que puede ser de dos tipos, el voluntario o necesario. En el concurso voluntario se solicita al propio deudor cuando se reconoce que está insolvente, es decir, que ya no puede cumplir con sus obligaciones. En ese caso, el deudor presenta ante el juez una lista de sus bienes y de sus acreedores y se nombra a un síndico o interventor para que administre los bienes mientras se arreglan las deudas. Por otro lado, el concurso necesario es el que piden los acreedores cuando el deudor deja de pagar y oculta bienes o actúa de forma que perjudique sus derechos. El juez, al comprobar la insolvencia, declara el concurso y también se nombra a un síndico para proteger el patrimonio del deudor. La declaración del concurso es muy importante porque es el acto judicial donde el juez reconoce la insolvencia y ordena que se suspendan todas las ejecuciones individuales. Se publiquen avisos para que los acreedores se presenten y se inicie la liquidación o el convenio entre las partes. Procedimiento concursal. El procedimiento concursal es aquel que inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia, no pudiendo hacer frente a sus deudas. Tiene como objetivo negociar y llegar a un acuerdo entre acreedores y deudor. El primero de los requisitos, por lo tanto, es la existencia de un deudor. El deudor puede ser una persona física o jurídica. El segundo de estos requisitos es el deudor, que se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. Se entenderá que es insolvente el deudor que no pueda cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones exigibles. La insolvencia habrá de ser probada por quien la alegue, el deudor en el caso del concurso voluntario o unos o varios acreedores en el forzoso. Si se llegara a esta situación financiera, el ordenamiento jurídico prevé este mecanismo para satisfacer el mayor número de deudas posibles y asegurar que ningún acreedor reciba un trato arbitrario. La quiebra es bancarrota, es una situación jurídica en la que una persona, empresa o situación no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. A la persona física o jurídica que se encuentra en estado de quiebra se le denomina fallido. Seguidamente, cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en estado de quiebra, se procede a un juicio de quiebras o procedimientos concursal, en el cual se examina si el deudor puede entender con su patrimonio a las obligaciones de pagos pendientes.
Los presupuestos para la declaración de la quiebra. El presupuesto fundamental para la declaración de la quiebra es el que comercialmente haya cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles exigibles. Esto significa que el deudor no puede cumplir de forma regular con sus deudas, es decir, ha entrado en insolvencia. Presupuesto subjetivo, calidad de comerciante. Solo pueden ser declaradas en quiebra aquellas personas que tienen la calidad de comerciantes, es decir, que estén inscritas en el registro mercantil. Esto incluye tanto a personas individuales como a sociedades mercantiles. Las personas no comerciantes no pueden ser declaradas en quiebra, aunque sí pueden ser demandadas por incumplimiento de obligaciones. Las presunciones de cesación de pagos, cierre del negocio sin causa justificada, ocultamiento o huida del comerciante, embargos múltiples sobre sus bienes, falta de bienes suficientes para cubrir deudas. Estas presunciones ayudan al juez a determinar si procede o no declarar la quiebra. ¿Quiénes pueden solicitar la quiebra? La declaración de la quiebra puede ser solicitada por el propio comerciante, que sería una quiebra voluntaria, o uno o más acreedores, que sería quiebra necesaria. Luego de esto, deben cumplir con los presupuestos esenciales, que el deudor sea comerciante, que se encuentre en estado de cesación de los pagos. Estos elementos buscan proteger a los acreedores y ordenar legalmente el proceso de liquidación del patrimonio del deudor. Declaración de la quiebra. Y quizás por tiempo no vamos a hablar acerca de todos, pero sí vamos a hablar de algunos, y pues todos podemos encontrarlos en los artículos del 87 al 94 de la Ley de Insolvencias. Algunos de ellos pues son la inhibición general para enajenar bienes registrables del deudor y en su caso de los socios. También tenemos la inhibición para salir del país el concursado, los administradores y los socios. También encontramos que el deudor queda inhabilitado para ejercer lo que es el comercio. También se le confiere al deudor fallido el derecho de pedir alimentos a la masa de acreedores. Se fijan los derechos de los acreedores, es decir, estos no pueden mejorar su situación con posterioridad a la declaratoria de quiebra. Pues siguiendo con el mismo tema, pues vamos a lo que es el procedimiento de la quiebra. En este caso, pues el concurso se debe solicitar en los juzgados de primera instancia del ramo civil, con jurisdicción en el lugar donde resida o donde tenga su sede social el deudor. Esto lo encontramos en el artículo 75 de la Ley de Insolvencias, continuando con la Ley de Insolvencia, porque en esta ley es donde está regulado todo lo que tiene relación con la quiebra, con su procedimiento, con sus efectos. Entonces, siempre vamos a hablar sobre esta ley. Primeramente, pues se crea un boletín para efectuar las notificaciones, y el cual es administrado por el organismo judicial. También tenemos el tema de las audiencias. Después de haber presentado la solicitud del concurso, pues el juez va a señalar una fecha para la primera audiencia en la cual va a resolver si declara o no el concurso. Y también pues ahí mismo designa a un administrador concursal. Rehabilitación. La rehabilitación emerge en el derecho concursal guatemalteco como el mecanismo esencial para extinguir los efectos personales de la quiebra, permitiendo que el fallido recupere su plena capacidad jurídica. Este análisis se fundamenta en el Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala, específicamente en sus artículos 398 al 400, y busca desglosar la naturaleza, los supuestos de procedencia y el íter
procesal de esta figura restauradora. La rehabilitación no es un simple perdón de deudas, aspecto que se maneja a través del convenio o la liquidación, sino una restauración de la capacidad jurídica plena. Es la declaración judicial que pone fin a las inhabilitaciones personales impuestas al fallido como consecuencia de la quiebra. La persona que, a consecuencia de su estado de quiebra, quedó privada de derechos e incapacitada de ejercer determinadas funciones, recobra su anterior situación jurídica. Esto implica el levantamiento de todas las restricciones civiles y mercantiles, como la prohibición de ser administrador, síndico, tutor o de ejercer el comercio de forma independientemente, que gravaban al deudor desde la declaratoria de la quiebra. La ley condiciona la rehabilitación a la ocurrencia de hechos ciertos que demuestran la solución de la crisis o el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la misma. El artículo 399 establece una lista taxativa de supuestos. La rehabilitación del fallido procede en los siguientes casos: si ha pagado íntegramente a sus acreedores, cuando le ha sido admitida en pago la totalidad o una parte de sus bienes, cuando queda firme el convenio celebrado con sus acreedores, cuando la quiebra haya sido declarada inculpable, después de cumplida la pena a que hubiere sido condenado por quiebra culpable o fraudulenta. El procedimiento de la rehabilitación se desarrolla bajo las reglas de la legislación adjetiva, garantizando el principio de contradicción, competencia y forma, audiencias obligatorias y publicidad y efectividad. La demanda de rehabilitación se presentará ante el juez que conoció de la quiebra, se sustanciará y resolverá en forma de incidente con audiencia del síndico y a falta de él, por incapacidad, muerte o ausencia del lugar del proceso con el Ministerio Público. Declarada la rehabilitación del fallido, el juez ordenará que se publique en el Diario Oficial. La jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no existe conflicto entre partes, es decir, no hay un litigio que resolver. Sin embargo, la ley requiere la intervención del juez para dar validez, autenticidad y eficiencia jurídica a ciertos actos o situaciones. Esta figura se encuentra regulada en el libro cuarto, título 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 401 establece que comprende todos aquellos actos en los que por decisión legal o por solicitud de los interesados se necesita la intervención judicial sin que exista cuestión entre las partes determinadas. Esto significa que el juez no actúa como un árbitro de un conflicto, sino como un garante de la legalidad y protector de los intereses públicos o privados involucrados. Su papel es más preventivo que resolutivo. Desde el punto de vista doctrinal, la jurisdicción voluntaria se define como un conjunto de actos procesales donde el juez colabora en la creación o protección de derechos, sin que haya controversia. Por eso se dice que su naturaleza es administrativa o cooperativa, más allá que jurisdiccional. El artículo 405 del mismo código señala que las providencias dictadas de esta materia pueden modificarse libremente, sin necesidad de seguir los procedimientos estrictos de la jurisdicción contenciosa. Esto deja claro que las resoluciones no producen cosa juzgada, lo cual refleja su carácter flexible y temporal. En cuanto a su clasificación, la jurisdicción voluntaria puede dividirse según varios criterios. Primero, por la materia. En el ámbito civil, abarca asuntos como la declaratoria de incapacidad, autorizaciones judiciales, la constitución de patrimonio familiar o subastas voluntarias. En el mercantil, incluye relacionados a empresas, como nombramientos interventores, aprobación de balances, y en el sucesorio se refiere a herencias o legados cuando no existe conflicto entre los herederos. También puede clasificarse por su finalidad. Hay actos de autorización, de aprobación, de comprobación y de constitución de nuevas situaciones jurídicas, y según el grado de intervención judicial puede haber procesos con o sin audiencia. Entre materias más relevantes encontramos los asuntos de persona de familia, como la incapacidad civil, autorizaciones para matrimonio de menores o el divorcio por mutuo consentimiento. También la constitución
de patrimonio familiar, las subastas voluntarias y los procesos sucesorios cuando hay un acuerdo entre los herederos. La jurisdicción voluntaria, más que resolver conflictos, busca prevenirlos, fortaleciendo así la confianza en el Poder Judicial y en el cumplimiento de derechos. Hoy hablaremos sobre la jurisdicción voluntaria, un tema clave dentro del libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula los procesos especiales. A diferencia de los procesos contenciosos, en la jurisdicción voluntaria no existe un conflicto entre partes. El juez interviene únicamente para constar, autorizar o declarar un acto jurídico, esto según lo establece el artículo 401 de este código. Si hablamos de los sujetos de este mismo, las solicitudes de jurisdicción voluntaria se presentan ante los jueces de primera instancia y deben notificarse a las personas involucradas, otorgándosele 3 días para responder. El Ministerio Público participa cuando el caso afecta al interés público o involucra a personas incapaces o ausentes. Dentro de los principales procedimientos que se tramitan por esta vía, la mayoría relacionados con la persona, la familia o los bienes. Dentro de ellos tenemos la declaratoria de incapacidad. Esta puede solicitarse a cualquier interesado o al Ministerio Público. El juez ordena exámenes médicos, entrevista al presunto incapaz y, si se procede, nombra a un tutor y a un interventor. Si alguien se opone, el caso pasa a juicio ordinario. También tenemos la ausencia y muerte presunta. En este se busca proteger el patrimonio del ausente. El juez nombra un defensor judicial y un depositario y ordena publicaciones en medios. Si se surge oposición, el trámite se vuelve contencioso. Asimismo, tenemos la administración de bienes de menores incapaces o ausentes. Para vender o gravar bienes se requiere licencia judicial y el juez verifica la autoridad del acto y puede pedir tasaciones o pruebas adicionales. Asimismo, tenemos el matrimonio, divorcio y separación por mutuo consentimiento. Dentro de esto se tramitan ante el juez de domicilio conyugal. Se deben presentar documentos como certificados de matrimonio, nacimientos de hijos y relación de bienes. Actos de estado civil. Incluyen el cambio de nombre, identificación de persona y rectificación o asiento de partidas. Por ejemplo, el cambio de nombre requiere publicación en el diario oficial y se permite oposición de terceros. Patrimonio familiar. Su constitución necesita autorización judicial indicando los bienes, su valor y la ausencia de gravámenes. Subastas voluntarias. También requieren autorización del juez y prueba de la titularidad de los bienes. En general, las resoluciones de jurisdicción voluntaria no generan contienda, pero si surgiera una oposición, en este caso se convierte en contencioso y pasa a otra vía procesal. En resumen, la jurisdicción voluntaria es un mecanismo de control judicial que garantiza la legalidad y transparencia en actos importantes de carácter personal, familiar o particular. Más que resolver conflictos, busca proteger los derechos y asegurar que los actos se realicen conforme a la ley. La jurisdicción voluntaria es un conjunto de actos procesales en los cuales no existe controversia entre partes, sino que la intervención judicial es requerida para que la validación, autorización o control de ciertos actos o situaciones. Su finalidad principal es garantizar la seguridad jurídica y protección de los derechos de las personas, evitando conflictos futuros. En Guatemala, la jurisdicción voluntaria está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 401. La jurisdicción voluntaria no tiene un carácter contencioso ya que no hay conflicto entre partes. Su función es intervención judicial preventiva o administrativa para validar ciertos actos jurídicos. Se diferencia de la jurisdicción contenciosa porque no se busca una sentencia que resuelva un litigio, sino una autorización o constancia judicial. La jurisdicción voluntaria es competencia de los juzgados de paz y tribunales de primera instancia, dependiendo de la cuantía o naturaleza del asunto. El Código Procesal Civil regula distintos actos que requieren intervención judicial o contenciosa, entre los cuales destacan capitulaciones matrimoniales y modificación de régimen económico, autorización para actos de administración y disposición de bienes, reconocimiento de hijos y adopciones, tutelas y curatelas, intervención en sucesiones, otorgamiento de poderes especiales o generales, otros actos previstos por la ley, legalización de documentos, autorización de actos y otros procedimientos que, sin conflicto, requieren validación judicial.
Se inicia a solicitud de parte interesada mediante petición escrita, acompañada de documentos que acrediten la situación. El juez verifica requisitos legales, puede convocar a terceros interesados y dicta resolución autorizando o rechazando el acto. Se garantiza publicidad y seguridad jurídica y en ciertos casos se requieren intervención notarial o registro para efectos frente a terceros. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que la resolución judicial debe ser motivada y notificada a las partes. La jurisdicción voluntaria se rige por los principios de celeridad, economía procesal y tutela de derechos. En algunos casos, la ley permite impugnar resoluciones mediante recursos específicos, aunque el procedimiento sea no contencioso.